Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre trastornos de la personalidad. Y una primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué es la personalidad? La personalidad es su propia forma de pensar, sentir, comportarse y relacionarse con los demás. Una vez que llega a la edad adulta, en general, su personalidad no cambia mucho. Son los rasgos esenciales de cada persona. Es lo que le caracteriza, es lo que le distingue ante los demás. ¿Qué son los trastornos de personalidad? Los trastornos de personalidad son un grupo de enfermedades mentales. Implican patrones a largo plazo de pensamientos y comportamientos que son diferentes de los que se considera normal en su cultura. Los pensamientos y comportamientos son poco saludables e inflexibles. Causan serios problemas con las relaciones, el trabajo y las actividades sociales. Pueden hacer que sea difícil llevar a cabo o lidiar con el estrés y los problemas diarios, darles solución. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de personalidad? Hay 10 tipos de trastornos de personalidad. Se agrupan en 3 categorías diferentes llamados grupos. Los tipos en cada grupo tienen algunos síntomas y características similares. Los grupos y tipos son los trastornos de personalidad del grupo A, que implican pensamientos y comportamientos inusuales y extraños. Incluyen trastorno de la personalidad paranoide, es decir, la persona tiene paranoia, miedo extremo y desconfianza hacia los demás. Puede pensar que alguien está tratando de hacerles daño. Segundo, trastorno esquizoide de la personalidad. La persona prefiere estar sola y no está interesada en relacionarse con los demás. Otro elemento, el trastorno esquizotípico de la personalidad. La persona tiene pensamientos y maneras inusuales de comportarse y hablar. Se siente incómoda teniendo relaciones cercanas con los demás. Los trastornos de personalidad del grupo B involucran pensamientos y comportamientos dramáticos y emocionales que pueden seguir cambiando. Incluyen trastorno de personalidad antisocial. La persona tiene un patrón a largo plazo de manipulación, explotación o violación de los derechos de los demás. Trastorno límite de la personalidad. La persona tiene muchos problemas para controlar sus emociones. Esto le hace impulsiva e insegura sobre cómo se ve a sí misma. Puede causar muchos problemas en sus relaciones. También el trastorno histriónico de la personalidad. La persona es dramática, tiene emociones fuertes y siempre busca la atención de los demás. Y finalmente, a este grupo B, el trastorno de personalidad narcisista. La persona carece de empatía y quiere ser admirada por los demás. Piensa que es mejor que los demás, y que merece un trato especial. Los trastornos de personalidad del grupo C implican pensamientos y comportamientos ansiosos y temerosos. Incluyen trastorno de personalidad por evitación. La persona es muy tímida y siente que no es tan buena como los demás. A menudo evita a las personas porque teme el rechazo. El trastorno de personalidad dependiente. La persona depende demasiado de los demás y siente que necesita que la cuiden. Puede dejar que otros la traten mal porque tiene miedo de perder la relación. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. La persona necesita control y orden, es perfeccionista y puede ser inflexible.
Aunque algunos de los síntomas son similares, no es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué causa los trastornos de personalidad? En general, los trastornos de personalidad comienzan cuando la persona está en la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. Se desconoce la causa, sin embargo, es probable que los genes y las experiencias de la infancia, como el abuso y el trauma, tengan un papel. Es decir, de ahí se originen. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos de personalidad? Los síntomas de cada trastorno de la personalidad son diferentes, pero cada trastorno implica problemas e incertidumbre sobre cómo las personas se ven a sí mismas. Los trastornos también causan problemas en las relaciones con otras personas. Las personas con trastornos de la personalidad pueden tener problemas para darse cuenta de que tienen un problema. Para ellos, sus pensamientos son normales. Pueden ver a otros como el problema. Por ello, es posible que no busquen ayuda cuando la necesitan, o si buscan ayuda, puede ser por otra parte. Es posible que estén buscando ayuda debido a otros síntomas de salud mental o problemas en sus relaciones y el trabajo. A veces alguien más, como un miembro de la familia o una agencia social, puede pedirles que soliciten ayuda. ¿Cómo se diagnostican los trastornos de personalidad? Un profesional de la salud mental puede diagnosticar trastornos de la personalidad. Un profesional de salud mental es un especialista en diagnosticar y tratar problemas de salud mental. Para hacer un diagnóstico, el proveedor considerará los síntomas, las experiencias y la historia médica familiar de la persona. También se puede realizar un examen médico completo para ayudar a descartar otras posibles causas de los síntomas. ¿Cómo se tratan los trastornos de personalidad? La terapia de conversación, también conocida como psicoterapia, es el principal tratamiento para los trastornos de la personalidad. Los medicamentos pueden ayudar a aliviar ciertos síntomas, como la ansiedad o los cambios de humor. Algunas posibles complicaciones que se podrían presentar son problema con las relaciones interpersonales, problemas en el trabajo o la escuela, otros trastornos de salud mental, intentos de suicidio, abuso de drogas y alcohol, trastornos de estado de ánimo y ansiedad. Por ello es fundamental recurrir a ayuda psicoterapéutica, ya que estos trastornos pueden desencadenar tormentosas dinámicas en las relaciones matrimoniales y en las familiares, a menudo llevándolas por un camino de abuso y disfunción si no se les presta atención. Por ello, en esta breve exposición me centraré en el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad, ya que afectan de manera importante las relaciones interpersonales, como he dicho, en el matrimonio y en la familia. Exploraremos su impacto en las relaciones matrimoniales y resaltaremos la importancia de buscar la ayuda psicoterapéutica para encontrar posibles soluciones. Pero, ¿qué es el trastorno narcisista de personalidad y el límite de personalidad? El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un exagerado sentido de importancia personal, falta de empatía, una necesidad constante de admiración y una tendencia a explorar a los demás en beneficio propio. Las personas con este tipo de trastorno suelen proyectar una imagen grandiosa de sí mismas y una autoestima frágil que puede herirse fácilmente por cualquier crítica percibida. Por otro lado, el trastorno límite de la personalidad se manifiesta en relaciones inestables, cambios de humor intensos, impulsividad, una imagen distorsionada de sí mismos
y un miedo intenso al abandono. Aquellos con este tipo de dificultad, este tipo de trastorno límite de la personalidad, pueden tener dificultades para controlar sus emociones y manifestar comportamientos impulsivos como autolesiones o abuso de sustancias. ¿Cuáles son las causas de los trastornos? Los orígenes de los trastornos narcisistas y límite de la personalidad suelen remontarse a la infancia y la adolescencia, como lo he mencionado. En el caso del primero, una combinación de elogios excesivos y una falta de conexión emocional genuina durante los años formativos puede contribuir al desarrollo de una autoimagen inflada, es decir, una sobreestimación. Los niños que reciben constantes alabanzas poco realistas pueden crecer con un sentido desmedido de derecho y una incapacidad para empatizar con los demás. En el caso del trastorno del límite de personalidad, las relaciones inestables o experiencias traumáticas durante la infancia y la adolescencia sientan las bases del trastorno. Un historial de negligencia, abuso, incluyendo abuso físico, emocional y o sexual, o cuidado inconsistente puede generar temores intensos al abandono, formando la base de los comportamientos impulsados por el miedo y las emociones inestables características de este tipo de trastorno. La ausencia de modelos saludables para la regulación emocional durante estas etapas cruciales del desarrollo puede exacerbar los síntomas del trastorno. En ambos casos, el entorno temprano desempeña un papel fundamental en la formación de las creencias fundamentales, respuestas emocionales y comportamientos interpersonales que definen estos dos tipos de trastornos que hemos mencionado. ¿Cuál es el impacto en las relaciones matrimoniales? El impacto del trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad en las relaciones matrimoniales es profundo. Aquellos con un trastorno narcisista de la personalidad, debido a su insaciable necesidad de admiración y su falta de empatía, suelen hacer que sus parejas se sientan emocionalmente desatendidas e insignificantes. Por el contrario, las personas con el trastorno límite de la personalidad, impulsadas por un miedo intenso al abandono y cambios de humor impredecibles, crean una atmósfera de incertidumbre en la que la pareja se mueve con precaución, como si caminara sobre cáscaras de huevo. Estas intrincadas dinámicas generan resentimiento y llevan a la fatiga emocional y a serias interrupciones en la comunicación. La agitación emocional resultante puede socavar los cimientos de la relación, dejando a ambos miembros lidiando con sentimientos de aislamiento y frustración. En medio de estos trastornos, el vínculo conyugal se convierte en un campo de batalla de emociones encontradas. Por lo tanto, es esencial buscar intervención profesional para dejar de navegar en aguas turbulentas y restablecer la armonía. Encontramos algunos problemas matrimoniales con trastornos de narcisismo y personalidad. Enfrentar los problemas matrimoniales ligados a los trastornos de la personalidad, como el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad, es una tarea desafiante que a menudo abruma a las partes externas bien intencionadas, familiares, figuras religiosas, personal policial y legal, y personas mayores. A menudo se encuentran mal preparadas o preparados para abordar estos desafíos por varias razones. La primera, por experiencia y comprensión limitadas. Un obstáculo principal que enfrentan las partes externas es su falta de conocimiento especializado y formación para reconocer y comprender las complejas dinámicas de estos dos tipos de trastornos. Estos trastornos operan en mecanismos psicológicos intrincados que no siempre son evidentes de inmediato.
Los familiares, líderes religiosos e incluso profesionales legales pueden carecer de los conocimientos necesarios para descifrar los comportamientos y emociones y desencadenantes complejos que caracterizan estos trastornos. Un segundo elemento es la resistencia al cambio. Estos dos trastornos están marcados por patrones de comportamiento profundamente arraigados que tienden a resistirse al cambio sin intervención profesional. Estos trastornos tienen sus raíces en procesos emocionales y cognitivos de larga data que requieren estrategias terapéuticas integrales para facilitar la transformación. Las partes externas, aunque bien intencionadas, podrían enfrentar dificultades para iniciar un cambio duradero debido a la naturaleza persistente de estos trastornos. Otro elemento es la habilitación involuntaria. Otro factor crítico que obstaculiza la redención de problemas matrimoniales relacionados con trastornos de la personalidad es la habilitación inadvertida de conductas problemáticas. Los familiares, figuras religiosas y otras personas pueden, sin saberlo, reforzar la conducta disfuncional al no responsabilizar a las personas afectadas por sus acciones. Pueden ofrecer soluciones temporales y arreglos rápidos, pero estos solo enmascaran los problemas subyacentes, perpetuando el ciclo de disfunción. En resumen, familiares, figuras religiosas, personal policial y legal y personas mayores a menudo se encuentran en posiciones difíciles al intentar abordar problemas matrimoniales enraizados en estos dos trastornos que hemos mencionado. La complejidad de estos trastornos de la personalidad supera su experiencia, dificultando la comprensión de las sutilezas de la agitación emocional involucrada. Además, la persistencia de los comportamientos y la posibilidad de habilitación involuntaria complican aún más las cosas. Por lo tanto, buscar la ayuda de psicólogos clínicos capacitados sigue siendo un paso fundamental para abordar eficazmente estos problemas y fomentar un cambio significativo y duradero dentro del contexto de las relaciones matrimoniales afectadas por trastornos de la personalidad. Es importante buscar ayuda, la ayuda de psicólogos clínicos con esta capacidad y licencia es esencial para abordar los problemas relacionados con los trastornos ya mencionados, estos dos. Estos profesionales poseen la experiencia necesaria para diagnosticar con precisión estos trastornos y desarrollar estrategias de tratamiento efectivo. Pueden ofrecer terapia psicológica individual y de pareja, ayudando a las personas a comprender sus comportamientos, emociones y el impacto que tienen en las relaciones. Además, los psicólogos clínicos pueden introducir mecanismos de afrontamiento y habilidades de comunicación, regulación emocional y tolerancia al malestar que permiten a las parejas abordar sus desafíos de manera saludable. Hasta aquí en esta breve reflexión sobre los trastornos de personalidad. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.